Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Iniciamos con el tema de hoy, que es linfoma no Hodgkin. Sí, doctor, está bien. Aquí la definición nos dice que es una enfermedad neoplásica, maligna y también es heterogénea. Ya veremos que hay una gran diversidad de linfomas que afecta principalmente al sistema ganglionar, pero con mucha frecuencia también veremos tejido extraganglionar involucrado. A diferencia de la enfermedad de Hodgkin, esta es una enfermedad bastante agresiva, aunque hay algunas. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Pasa algo? No, doctor, perdón, es que se activó mi micrófono. Ah, bueno. Entonces les decía que este es un grupo de patologías que tienden a ser agresivos, muy diferente a la enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, también hay algunos casos en donde la evolución es bastante asintomática y también se les designa como de curso indolente. Dentro del cáncer en el adulto, su frecuencia es alrededor del 1 al 4%, pero sin embargo, la mortalidad por esta causa puede ser alrededor del 10%. En el grupo de edad pediátrico, el linfoma no, el grupo de linfomas constituye el segundo lugar o la segunda causa de cáncer en niños. Como pueden ver, hay una gran diferencia entre la ocurrencia en paciente adulto y paciente pediátrico. Pero en general vamos a hablar del paciente adulto. La incidencia de esta enfermedad está aumentando, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunocomprometidas. No es el único ejemplo, el VIH. Hay muchísimas otras patologías que tienen ese comportamiento. Predominan varones entre la sexta y séptima década de la vida. Las causas que se postulan como responsables está el virus Epstein-Barr, el HTLV, que es el mismo que provoca la leucemia. Este acrónimo quiere decir virus linfotrópico humano de células T.
Y también el Helicobacter pylori. Ya habrán revisado el tema o a lo mejor ya leyeron o escucharon el nombre de un grupo de linfomas de la cámara gástrica o del tubo digestivo, que son los maltomas. El Helicobacter pylori es el responsable de ese tipo de tumor, de los maltomas. Otras causas son la exposición a sustancias químicas, medicamentos, radioterapia. Y volvemos a señalar todas las condiciones de inmunodeficiencia, tanto aquellas inmunodeficiencias primarias como secundarias. Y también se consideran aquí en las inmunodeficiencias a las enfermedades autoinmunes. A la cabeza está el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Esta es una gráfica bastante ilustrativa. Ya tenemos la idea de que una vez que el linfocito, sobre todo el tipo B, sale de la médula ósea, va a viajar y va a intentar llegar al ganglio linfático. En el ganglio linfático va a completar su proceso de diferenciación para llegar a ser completamente un linfocito maduro. Ustedes recuerdan, el ganglio linfático al menos tiene 3 zonas: el ilio, la corteza y la parte central o medular. Sin embargo, desde un punto de vista histopatológico, tiene más subdivisiones. Pero vamos a ver el camino que lleva un linfocito para llegar al ganglio linfático y completar su proceso de diferenciación. Aquí estoy señalando lo que se conoce como un linfocito virgen. Si este linfocito virgen, y se le llama así porque no ha ingresado al ganglio linfático, pero sin embargo, si este linfocito en su camino se cruza algún proceso que lo haga generar anticuerpos, cualquier proceso infeccioso, va a ser capaz de producirlo. Sin embargo, este tipo de anticuerpo no va a tener memoria. Y eso puede explicar por qué algunas enfermedades tienden a ser recurrentes. En algunos pacientes, no va a ser en todos también. Es precisamente por esta situación. Ustedes también la van a encontrar en algunos textos como linfocitos, linfocitos tipo naive, pero lo vamos a seguir aquí comentando como linfocitos vírgenes. Bueno, en esta etapa del linfocito virgen, aquel que no ha entrado al ganglio linfático, por todas las causas que nosotros acabamos de señalar, algunas de ellas pueden ser capaces de transformarlo en una enfermedad neoplásica. Y aquí podemos encontrar un tipo de linfoma que puede englobar 2 tipos de comportamiento: un síndrome linfoma-leucemia. Para que este caso le designemos como tal síndrome linfoma-leucemia, el curso clínico de la enfermedad debe tener un involucramiento ganglionar o del sistema linfático antes de que afecte a la médula ósea. Es decir, el paciente pudo haber tenido un crecimiento ganglionar en cualquier parte de los sitios donde hay cadenas ganglionares. Si nosotros no establecemos el diagnóstico, o más bien en cualquiera de las dos, no establecemos el diagnóstico o establecemos el diagnóstico a través de una biopsia ganglionar y lo que ahí se ve es una proliferación de linfocitos, como ustedes pueden darse cuenta, todavía no están maduros, son precursores de tejido linfoide.
tenemos la obligación de ir a buscar si no hay infiltración en la médula ósea. Si no lo tenemos, se queda calificado como un linfoma. Sin embargo, si la médula ósea está comprometida, tenemos que cuantificar la cantidad de blastos que estén proliferando en la médula ósea. Y ustedes ya saben que la leucemia se define con una proporción de blastos mayor del 20 al 25%. De tal manera que si en esta investigación que realicemos en la médula ósea encontramos esa proporción mayor de 25%, ya quedaría calificado como un síndrome linfoma leucemia. En ocasiones no vamos a encontrar blastos como tal, sino ya linfocitos maduros que están proliferando sin control. Y también puede ser que se constituya entonces una leucemia linfocítica de células B. Al decir linfocítica, ya se está señalando que está madura. Cuando decimos leucemia linfoblástica, ya lo habíamos platicado, es un precursor de las células, ya sea B o T, y son células inmaduras. Esa es la terminología que vamos a ir manejando de aquí en adelante. Entonces, fíjense cómo en esta etapa del linfocito virgen al menos tenemos tres tipos de patología. Uno, linfoma de células B, una leucemia linfoblástica de células B o una leucemia linfocítica B. Supongamos que este linfocito, siguiendo el curso normal, si este linfocito ingresa al ganglio, a donde llega primero siempre va a ser a la zona marginal o a la corteza del ganglio linfático. Ahí transcurre cierto proceso de transformación morfológica para después llegar a la zona del manto, que es un punto intermedio entre la zona marginal y el centro germinal. Una vez que pasa por la zona del manto, ya por fin llega al centro germinal. Pues en la zona marginal también existe a veces el riesgo de que se transforme en una neoplasia. Y si eso ocurre en esta zona, se le conoce como linfoma de la zona marginal. Siguiendo este mismo patrón, en el manto también es posible que en ese sitio ocurra la transformación neoplásica y por lo tanto encontraremos también linfoma de células del manto. Pero en el sitio donde hay mayor cantidad de conversión neoplásica es en el centro germinal. En este sitio podemos tener una gran variabilidad de tipos de linfoma, ya lo vamos a ver adelante. Aquí en esta gráfica nada más se mencionan algunos ejemplos, como es un linfoma folicular, un linfoma difuso de células grandes, un linfoma de Burkitt, etc. Entonces, como se dan cuenta, este linfocito en el ganglio linfático puede tener muchísimo riesgo de convertirse en una gran variabilidad de linfomas. En otro momento vamos a ver el último tema de las enfermedades oncológicas y van a ser las enfermedades neoplásicas de las células plasmáticas. Aquí detenemos un poco todo ese tipo de tumores que surgen en el ganglio y vamos a pensar que ese linfocito llega a la zona marginal, a la zona del manto, al centro germinal y nunca pasó nada. Una vez que está ya convertida en célula plasmática, también aquí puede ser que ocurran una serie de lesiones oncogénicas que la transformen en cáncer. Y así tenemos varios tipos de enfermedad a nivel de célula plasmática. La más común es el mieloma múltiple o neoplasia de células plasmáticas. Y entre el proceso de
maduración completa de la célula plasmática y el linfocito, tenemos un linfoma linfoplasmocítico. Es decir, estuvo en una etapa intermedia en que esta célula plasmática estaba casi a punto de convertirse en una verdadera célula plasmática, pero en ese momento ocurrió su transformación neoplástica. Entonces tiene pues características tanto de un linfocito como de una célula plasmática. Entonces se dan cuenta que esto determina esa gran variabilidad del linfoma no Hodgkin. Todo pareciera que ya se entendió por completo la enfermedad, sin embargo, cada vez van surgiendo más interrogantes y van encontrando más casos, de tal manera que el sistema de clasificación histológica del linfoma no Hodgkin ha variado mucho a lo largo del tiempo. En este cuadro nada más quiero ejemplificar lo siguiente. Y en algún momento vimos cómo hacemos el diagnóstico integral en la leucemia aguda linfoblástica. Aquí también tenemos un patrón parecido, donde dice tipo de linfoma no Hodgkin es el diagnóstico histológico. Todos estos tumores que tenemos señalados en la columna izquierda, por ejemplo, el linfoma no Hodgkin tipo Burkitt, que es la misma contraparte que la leucemia linfoblástica aguda B, que ya recordarán es la madura. Bueno, a nivel citogenético va a tener esas alteraciones. Ya se conocen muy bien, incluso qué genes son los responsables de estas alteraciones genéticas. Por ejemplo, para la translocación 814, el oncogen responsable es el C-MYC-IGH. Y así tiene su equivalencia también para el resto de tumores. Tenemos una base citogenética y se conoce el gen específico responsable de la transformación neoplásica. El cuadro clínico es muy variable. Puede ser una adenopatía periférica que esté localizada a cualquier región donde podemos palpar ganglios, cuello, submandibular, axilar. Esta enfermedad sí puede afectar de manera primaria cavidad abdominal, cavidad pélvica, piel, huesos, es decir, cualquier sitio donde encontremos tejido linfoide y sobre todo el tejido linfoide maduro. Por eso vamos a tener esta gran diversidad de manifestaciones de afección ganglionar, desde un solo ganglio que va creciendo sin una causa infecciosa aparente y siendo único, hasta aquellas enfermedades en donde veremos adenopatía generalizada. Cuando el tumor crece lentamente, va a ser indoloro y va a adquirir una dureza, pero también va a ser renitente, es decir, que va a permitir ser comprimido como si fuera una bola de caucho, una pelota de caucho, la comprimimos y regresa a su tamaño normal. Esa es la característica renitente. Este es un patrón muy común. Sin embargo, hay linfomas que crecen demasiado rápido, como si fueran leucemias. En 2, 3 semanas se evidencia la infiltración ganglionar. Cuando el crecimiento es bastante rápido, entonces sí vamos a encontrar dolor a la palpación de la adenopatía, o el paciente puede referirnos dolor en el sitio donde están los ganglios crecidos. Este crecimiento ganglionar
va a dar manifestaciones clínicas dependiendo en dónde se ubique. Ya vimos que el mediastino es una cavidad que tiene mucho ganglio. Podemos tener ganglios de manera normal en la cavidad mediastinal anterior, en la media o en la posterior. Entonces, en cualquiera de estos tres sitios puede haber infiltración por linfoma y por lo tanto van a dar manifestaciones clínicas muy específicas según donde se encuentre. Y es así como el paciente puede tener disfagia, puede tener tos, puede tener compresión de los vasos que atraviesan esta cavidad. Lo mismo sucede si están en la cavidad abdominal. Acuérdense que el abdomen lo dividimos en una cavidad propiamente abdominal y la del retroperitoneo. Entonces, en cualquiera de estas dos cavidades hay ganglios y por lo tanto puede haber compresión. Si es en el retroperitoneo, puede haber obstrucción del sistema pielocalicial o de los ureteros, o compresión ovárica, o compresión uterina. Pero si es en la cavidad abdominal, puede haber compresión del tubo digestivo, o a veces el crecimiento del tumor puede ser a partir de las placas de Peyer. Acuérdense que las placas de Peyer son conglomerados de linfocitos. Y como el linfoma es una enfermedad de linfocitos, bueno, pues aquí puede haber engrosamiento de esta pared. Si este engrosamiento tiende a irse hacia afuera de la luz intestinal, posiblemente el paciente no vaya a tener sintomatología alguna. Pero por lo general el crecimiento del tumor es hacia la luz, obstruye la luz. El paciente va a tener entonces dolor abdominal, cuadros suboclusivos e incluso llegar a la oclusión intestinal. En la mucosa gástrica también tenemos mucho tejido linfoide y aquí el Helicobacter pylori puede ser responsable, aparte de la gastritis, úlcera, un problema crónico que tiende a malignizar y son los maltomas, son los linfomas asociados a mucosa. Eso es lo que implica el acrónimo de maltoma. Entonces comentaba que también puede haber una presentación clínica fuera del ganglio linfático. Puede infiltrar la piel, testículos, ovarios, tiroides, huesos, sistema nervioso central, etc. En el caso del hueso, va a haber dolor, va a haber una lesión lítica y puede afectar cualquier estructura esquelética. El diagnóstico tiene que ser a través de una biopsia ganglionar. Ya en la clase pasada había yo recomendado que la biopsia tiene que ser excisional. Ya vieron ustedes que los linfomas van a ser diferentes de acuerdo al sitio del ganglio donde se estén originando. Entonces, para el patólogo va a ser importante tener el ganglio completo para que pueda ubicar el sitio de origen de la lesión. Una biopsia con aguja fina nunca va a ser adecuada, al menos para el linfoma no Hodgkin. Ese material biopsiado se le tiene que hacer análisis, además de la tinción con hematoxilina y eosina, hacer inmunofenotipo o inmunohistoquímica. Y también de esa muestra se puede obtener lo necesario para el análisis de biología molecular. Ya con estos tres elementos de análisis ya se permite o ya va a ser posible integrar un diagnóstico histológico correcto. Con fines de evaluar la extensión de la enfermedad, se tiene que hacer un aspirado y biopsia de hueso. Asimismo, debemos obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo
para buscar presencia de células neoplásicas en ese sitio. Y todos los demás estudios de sangre y radiológicos van a tener por finalidad rastrear qué otros sitios, aparte del primario, puedan estar involucrados por el tumor. Es decir, todo lo demás nos va a servir para la estadificación, por un lado. Y también ya habíamos señalado que cuando el paciente se somete a un proceso de quimioterapia, siempre debemos tener una analítica tanto hematológica como bioquímica, y estas deben estar más o menos estables para que el paciente pueda tolerar el tratamiento correspondiente. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, doctor. No, doctor. Bueno, existen dos sistemas de clasificación actuales y que se están usando por el momento. Esta es una de ellas, la Working Formulation. Esta nos ubica a los linfomas en 3 grados: bajo grado de malignidad, grado intermedio de malignidad y alto grado de malignidad. Cada grado, y que ustedes están viendo aquí, son solamente algunos ejemplos. En realidad, los tipos de tumores que se pueden englobar en cada uno de estos grados es bastante amplio. Al ratito nada más se los voy a mencionar para que puedan identificarlos. Voy a señalar nada más lo siguiente. En el paciente adulto es más frecuente que veamos linfomas de grado bajo y de grado intermedio. Muy rara vez veremos linfomas de alto grado. Sin embargo, en la población pediátrica ocurre de manera diferente. En ellos es más frecuente ver linfomas de grado alto. Y aquí sí, tenemos aquí estos 3 tipos. Un linfoma difuso inmunoblástico, el linfoma de células pequeñas y el linfoma linfoblástico. Entonces, eso es lo que me gustaría que les quedara claro, que de acuerdo con este sistema de clasificación, y ese va a ser el comportamiento. Y tenemos esta otra, la clasificación real. Es un acrónimo que nos indica Revisión Europea y Americana de Linfomas. Aquí el abordaje lo hace de una manera diferente. Uno, tenemos como grupo genérico a neoplasia de células B y nos dan 2 subtipos: precursores de células B y maduras de células B. Si ustedes recuerdan, todas las neoplasias precursoras de células B van a ser las leucemias agudas. Leucemia aguda linfoblástica, como es de células B, pre-B temprana, pre-B común, transicional, célula B. Y para las maduras, ya cuando revisamos el síndrome linfoproliferativo, se mencionaron algunas. La más frecuente es la leucemia linfocítica crónica, otras que no revisamos, pero que sí supongo que las leyeron, las leucemias de células vellosas o peludas, o las leucemias prolinfocíticas, etcétera. Bueno, y así se van ellos revisando célula por célula. En el grupo B tenemos neoplasias de células T, igual las dividen precursoras y maduras. Y por último tenemos a la enfermedad de Hodgkin. Ya se acuerdan que el día de ayer lo revisamos, hay 2 grupos, uno predominio linfocítico y la variante clásica. Y de la variante clásica señalé que hay 4 grupos histológicos. Entonces aquí pues tenemos una percepción de la enfermedad de una manera histológica.
En esta es más que todo de un comportamiento biológico de la enfermedad. La clasificación de la OMS es esta, y esta es la más actual. Hasta el 2008 tenemos, no se ha hecho ninguna otra modificación. Entonces chequen ustedes cómo las recomienda la OMS. En el grupo de células B tenemos todas estas. Leucemia, linfoma marginal, tricoleucemia, etcétera. De células T y NK, aquí está otra gran lista. Aquí continúa de células B, de células T y NK. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay una gran variabilidad en los tipos del linfoma no Hodgkin. Vamos a quedarnos entonces, para un sentido práctico, con estas dos nada más. Ujú. Muy bien. El día de mañana revisamos, bueno, el lunes revisamos el tratamiento. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Sí, sí, doctor. Sí, todo claro, Doc. Doctor. Bueno, dale, nos vemos el lunes, pásenla bien. Doctor, en mi grupo tiene ciclos clínicos la siguiente semana. ¿Quién habló? Sí, soy Daphne, doctor del Ah, grupo A. bueno. Bueno, nos veremos entonces hasta el otro lunes con ustedes. Sí, doctor, muchas Bueno, gracias. sí, cuídense, nos vemos. Gracias, Doc. Descansa, doc. Sí, Gracias. adiós, adiós.